Me llamo Nora Villalba. Tengo 78 años, y a esta altura de la vida pensaba que ya nada podría sorprenderme. He visto guerras en la televisión, funerales de vecinos que pensé inmortales, cambios en el barrio que no reconozco ni con los ojos bien abiertos. Y también he sido testigo del lento deterioro de mi cuerpo, que antes era fuerte como máquina de coser, industrial, y ahora apenas me lleva, día a día, sin protestar demasiado si lo trato con cuidado. Me acostumbré al crujido de las rodillas como a la radio de fondo. Lo escucho, lo registro, pero no lo cuestiono. La vejez no me asusta. Lo que me asusta es la sensación de volverse invisible. No de pronto, no como si alguien apagara una luz, sino poco a poco, como si el mundo se olvidara de que uno está ahí. Esa sensación empezó hace años, pero se hizo evidente el día que mi hija me llamó la abuela Nora, delante de sus amigos como si ya no tuviera más historia que esa. Nací en San Miguel de Tucumán, en una casa de adobe, que mis padres levantaron con sus propias manos. Fui la mayor de 5 hermanos, todos varones después de mí, lo que me convirtió en hermana, madre sustituta, niñera, y a veces hasta maestra cuando no había escuela. A los 14 empecé a trabajar en una fábrica textil. Me fascinaba el ruido de las máquinas, ese temblor constante que te hacía sentir que todo el mundo estaba en movimiento. En ese entorno conocí a Emilio, que operaba la caldera y tenía manos grandes, de esas que saben arreglar lo que otros desechan. Nos casamos jóvenes, como se hacía entonces, y formamos un hogar sencillo, de esos con olor a pan recién hecho y a ropa limpia colgada en el patio. Nuestra única hija, Karen, nació un viernes de lluvia, cuando la ciudad parecía una sopa tibia. Recuerdo que en cuanto la pusieron sobre mi pecho, entendí que ya nada de lo anterior importaba. No mi cansancio, no mis sueños de estudiar contabilidad a distancia, no el dolor de espalda por coser durante turnos dobles. Todo eso palideció frente a esa criaturita que se aferraba a mi dedo como si ya supiera que este mundo no da abrazos gratis. Desde entonces viví para ella. Literalmente. Vendimos la televisión cuando pidió estudiar inglés. Renuncié a un ascenso para no dejarla sola por las noches. Y guardé durante 20 años la caja de los papeles importantes, con nuestras escrituras, mis aportes jubilatorios, los certificados médicos, sus dibujos de infancia y una carta que Emilio le escribió antes de morir. Todo meticulosamente ordenado con pestañas de colores. Esa caja, para mí, era el corazón de nuestra familia. Y yo, su guardiana silenciosa. Después de la muerte de Emilio, Karen y yo nos hicimos una sola persona. O al menos eso creí durante mucho tiempo. Yo era madre, padre, sostén y respaldo. Nunca reclamé nada, porque entendía que mi trabajo era ser el suelo firme sobre el que ella pudiera caminar. Durante años creí que lo hacía bien. Se recibió de abogada, se mudó a Buenos Aires, se casó con Ramiro. Un hombre correcto, quizás demasiado correcto, y tuvo 2 hijos. Me llamaba todas las semanas, me mandaba fotos por WhatsApp, a veces me pedía recetas. Yo la esperaba con empanadas calientes cada vez que venía al norte, incluso cuando empezó a llegar cada vez menos. No me dolía. Me decía que era la vida, que los jóvenes tienen su camino. Hasta que un día dejó de avisar siquiera si venía. Me enteraba por vecinos que habían visto su auto, o por la señora del almacén que me decía, me parece que la vi ayer entrando a lo de Ramiro con los chicos. En esas ocasiones me inventaba razones para justificarla, que debía estar apurada, que los chicos se habrán quedado dormidos, que no querría molestar. Me volví especialista en explicaciones que nadie me pedía. La verdad, si soy honesta,
es que ya venía sintiendo un cambio. Una distancia fría, como si mi presencia empezara a estorbar. Lo notaba en sus ojos cuando me hablaba con tono impaciente, como quien explica algo obvio a un niño. Lo notaba en los mensajes cortos, en las visitas que siempre duraban menos de lo prometido, en los regalos de cumpleaños cada vez más impersonales. Pero no quise verlo. Porque una madre no quiere pensar mal de su hija. Porque admitirlo era como traicionar la historia compartida. Así que seguí cocinando sus platos favoritos y guardando en la caja cada papel importante, por si alguna vez ella los necesitaba. Me sentía útil. Era mi manera de seguir formando parte. No sé exactamente cuándo empecé a estorbar. Tal vez fue cuando dejé de recordar el nombre del nuevo perro de su hijo menor, o cuando confundí una fecha en el calendario. Cosas pequeñas, sin importancia real, pero que en su mundo de eficiencia y agendas digitales tal vez significaban algo. Un día me comentó con ligereza: «Mamá, deberías pensar en tener a alguien que te cuide. No podés seguir sola para siempre». Yo lo tomé como una preocupación sincera. Incluso le respondí con una sonrisa: «Mientras camine y piense, prefiero estar sola». Ella se rió también, pero no con humor. Más bien con resignación. Me acuerdo que esa noche tuve una sensación extraña al cerrar la puerta, como si la casa de pronto se hubiera vuelto más grande, más fría, más ajena. Los días siguieron su curso. Rutinas tranquilas, el mate a las 8, las noticias del mediodía, la siesta con un libro apoyado en el pecho. Hasta el día en que me sentí un poco mareada mientras colgaba la ropa. Nada grave, pensé. Me senté, respiré hondo, tomé agua, llamé a Karen solo para avisarle. Y ahí empezó todo. «Voy a buscarte, mamá. No quiero que estés sola esta noche». Me pareció un gesto noble, propio de ella. Pensé que dormiríamos juntas, como cuando era chica y tenía pesadillas. Cuando llegó, traía una caja vacía, mi neceser y una bolsa con ropa cómoda. Me dijo que íbamos a pasar la noche en un centro médico para observarme. No discutí. Ella era la abogada. Ella sabía. Me subí al auto, y en el retrovisor vi mi casa alejarse sin imaginar que tal vez no la volvería a ver. Y en el asiento de atrás, esa caja. Mi caja. Con mi historia, mi identidad, mi dignidad. Y yo sin entender aún que todo ya estaba en marcha. Porque cuando confías ciegamente, el abismo llega sin avisar. El centro al que me llevó Karen no parecía, a primera vista, un mal lugar. Tenía una recepción con sillones de cuerina blanca, una recepcionista joven con sonrisa enlatada y una fuente de agua en la esquina que burbujeaba como si todo estuviera en calma. Pero algo en el aire me hizo dudar desde el primer instante. Tal vez fue el tono de voz de Karen cuando me ayudó a bajar del auto, más apurado de lo normal. O la forma en que sostuvo mi brazo como si fuera más frágil de lo que me sentía. Me dijo que el doctor la estaba esperando y que solo querían observarme un par de días por precaución. Sonaba lógico. Yo había tenido un leve mareo y, aunque me sentía bien, acepté que era sensato dejarme revisar. A veces el cuerpo avisa cosas que una no quiere oír. Me sentía tranquila. Incluso agradecida de que mi hija estuviera tan pendiente. Supuse que pasaríamos la tarde juntas, que quizás miraríamos la televisión en una salita mientras esperábamos los exámenes, que tal vez incluso me harían una revisión general, de esas que ya no me hacía porque el hospital público quedaba lejos y los turnos se conseguían con meses de espera. Entramos al edificio, y allí noté el primer detalle disonante. Un cartel que no decía «Centro de Diagnóstico», como me había dicho Karen,
sino Residencia El Paraíso, centro integral para el adulto mayor. Me detuve sin querer. Karen lo notó y me dijo rápido: «Es que ahora todo se llama así, mamá. Le ponen nombres pomposos, pero es solo una clínica». Asentí sin discutir, aunque un nudo se instaló en mi estómago. Al llegar al mostrador, la recepcionista ya tenía mis datos impresos en un formulario. No preguntó mi nombre, no me pidió documentos. Solo miró a Karen y dijo: «Habitación 213. El doctor firmó esta mañana. Ya está todo listo». «¿Listo para qué?», quise preguntar, pero Karen me interrumpió con una sonrisa tan tensa que parecía dibujada a lápiz sobre un papel húmedo. «Mamá, subamos primero. Así descansás. Después hablamos con el doctor». Nos acompañó una enfermera robusta, con uniforme rosa y una carpeta bajo el brazo. Mientras subíamos en el ascensor, la enfermera hablaba con Karen sobre la ficha de ingreso, el inventario de pertenencias y el cuadro cognitivo basal. No entendí todo, pero las palabras se me clavaban como astillas. En ningún momento me hablaron directamente. Me sentí como si fuera un mueble que alguien estaba dejando en depósito. Cuando llegamos al segundo piso, pasamos por un pasillo largo, con paredes decoradas con murales de mariposas, pero detrás de la pintura se notaba el descuido. Esquinas rotas, zócalos sucios, olor a desinfectante vencido. La habitación 213 era pequeña, con 2 camas separadas por una cortina de hospital. En la cama del fondo, una anciana dormía con la boca abierta y un televisor colgado del techo emitía un programa viejo con el volumen tan bajo que apenas se entendía. «Acabas a estar cómoda», dijo Karen bajando mi bolso sobre la cama vacía. «Mañana viene el médico a evaluarte y seguramente ya te vas a casa en 1 o 2 días». La enfermera, mientras tanto, tomaba nota de mis pertenencias y pedía firmar unos formularios. Quise leerlos, pero Karen me sacó el bolígrafo de las manos con dulzura forzada. «No hace falta leer todo, es estándar. Solo autoriza el ingreso temporal, por tu seguridad». Algo dentro de mí gritaba que no estaba bien, que debía mirar cada hoja con atención. Pero el cansancio, el viaje, el mareo del día anterior y esa manera suya de tratarme como si estuviera confundida me desarmaron. Firmé. Al rato llegó otra trabajadora, más joven, con una bata bordada con las palabras «Evaluación psicosocial». Me habló como si fuera una criatura. «¿Cómo está la señora Villalba? ¿Se siente bien? ¿Sabe qué día es hoy?». Respondí con claridad, incluso con ironía, pero la chica no lo notó, o prefirió no notarlo. Me evaluó sin decirme para qué, anotó cosas en su carpeta y se fue. Karen se quedó solo un momento más. «Mañana vuelvo, te lo prometo. Me voy a ocupar de todo. Descansa». Me dio un beso en la frente, un gesto que alguna vez fue cálido y ahora se sintió como el cierre de una puerta. Me quedé sola, con la bata puesta, mi ropa doblada en una silla y sin mi caja de documentos. La caja. Le pregunté a la enfermera por ella. «¿Una caja marrón?». «Sí, la tiene su hija». Dijo que la llevaría para guardarla en un lugar seguro. Mi corazón se apretó, no por la caja en sí, sino por lo que contenía. Mi vida entera, ordenada como yo había aprendido a hacer desde joven, con amor y con rigor. Esa caja no era un objeto, era mi historia. ¿Por qué Karen se la había llevado sin decírmelo? La noche fue larga. La compañera de cuarto roncaba y hablaba dormida, y cada vez que me quedaba medio dormida, una enfermera abría la puerta sin tocar. Me tomaban la presión cada 3 horas. Me sentí atrapada en una rutina ajena, como si ya no me perteneciera ni mi cuerpo. Al día siguiente, no vino ningún médico.
Tampoco apareció Karen. Pregunté por ella, por el doctor, por el alta. Me respondieron con evasivas. Hoy no le toca. Está en evaluación. Cuando tengamos novedades, le avisamos. 2 días después, un nuevo rostro apareció con una carpeta distinta. Esta vez era una trabajadora social. Me saludó amablemente. Se sentó frente a mí con una sonrisa profesional y me explicó, como quien da una noticia, sin dramatismos, que mi hija había firmado una solicitud de ingreso permanente. Sentí que el mundo se detenía. ¿Permanente? No, eso no puede ser. Solo vine por un chequeo. Ella asintió con cara de lástima. Sí, entiendo que esté confundida. Es normal en esta etapa. Pero ya está todo tramitado. Aquí estará bien cuidada. Intenté levantarme de la silla. Me temblaban las piernas. Fui a buscar mi bolso, mi teléfono, cualquier cosa que me conectara con el afuera. El teléfono no tenía señal. La enfermera me dijo que podía llamar desde la recepción en horario administrativo. ¿Puedo hablar con mi hija? Claro, pero ella pidió no ser molestada fuera del horario de visita. ¿Y cuándo es el horario de visita? Fines de semana, de 4 a 5. Entonces lo entendí. No estaba allí por accidente. No había sido un error de interpretación ni una mala gestión. Había sido una decisión planificada. Karen me había internado sin avisarme. Había llevado mi caja con los documentos más importantes de mi vida. Y ahora controlaba cada hilo de lo que me pertenecía. Me sentí traicionada con una violencia tan sutil y tan limpia que dolía más que un grito. Fue como si alguien te cerrara la puerta en la cara con una sonrisa, mientras te susurra que lo hace por tu bien. Ese día no comí, no por rabia ni por orgullo, sino porque tenía un nudo tan apretado en la garganta que nada podía pasarlo. Me senté junto a la ventana que daba a un patio interior, donde unos pocos ancianos jugaban al dominó. La televisión sonaba sin que nadie la mirara. La señora de la otra cama se quejaba en sueños. Y yo miraba las paredes blancas, lisas, impersonales, y me preguntaba en qué momento dejé de ver a mi hija como era. En qué momento dejé de ser madre y pasé a ser carga. Pensé en la caja. Pensé en los documentos. En la carta de Emilio. En la escritura de la casa. En mi testamento. En mi cédula. En cada papel que había guardado durante años. ¿Estaban a salvo? ¿Estaban siendo usados? No dormí esa noche. Esperé al amanecer con la mente hirviendo, buscando qué hacer, cómo actuar. Y en el silencio previo al desayuno, decidí que no iba a quedarme ahí sentada esperando que alguien decidiera por mí. Aún tenía fuerza. Aún tenía memoria. Aún tenía nombre. La tercera mañana fue distinta. Me desperté antes que la enfermera de turno viniera a registrar mis signos vitales. Y mientras observaba cómo la luz pálida del amanecer se filtraba por las persianas metálicas, supe con certeza que algo en mí se había roto. Pero no en el sentido de una derrota, sino más bien como el crujido de una cuerda vieja que finalmente cede y libera la tensión acumulada durante años. No sentí rabia, sino un tipo de determinación que no conocía desde los tiempos en que cosía bajo presión en la fábrica, cuando sabía que no podía permitirme el lujo de fallar ni una sola costura. Esa mañana me levanté despacio. Me vestí con lo que tenía a mano, unas medias que ya no eran mías y una bata que olía a desinfectante. Y esperé a que abrieran la sala de televisión para usar el teléfono comunitario. Mientras caminaba por el pasillo, noté por primera vez las otras habitaciones. Puertas entreabiertas, rostros apagados que miraban sin ver. Compañeros de encierro en lo que parecía una versión suavizada del abandono. Pensé en la señora Clara,
que cada noche llamaba a su hija por el pasillo, repitiendo que se había olvidado de traerle las pastillas. Pensé en don Elías, que hablaba con una foto enmarcada de su difunta esposa mientras comía, y por primera vez sentí miedo de convertirme en ellos, no por lo que eran, sino por lo que representaban, personas que una vez también confiaron. El teléfono estaba libre, y marqué de memoria el número de mi viejo primo Ernesto, el único pariente con el que mantenía contacto desde hace años. Abogado retirado, siempre había tenido buen juicio y mejor oído. Contestó con voz ronca de sueño. Pero cuando escuchó mi voz, se despabiló enseguida. Le conté lo sucedido con una calma que me sorprendió incluso a mí. No exageré ni dramaticé, solo relaté los hechos. La entrada, la firma, la habitación compartida, la caja de documentos que Karen se había llevado sin mi consentimiento. Hubo un silencio largo al otro lado, seguido por un suspiro que sonó como un rugido contenido. «Mándame el nombre completo del lugar, Nora. Dame 24 horas». Colgué con el pulso acelerado. A pesar de todo, la sola idea de que alguien allá fuera aún creyera en mí, aún me escuchara como persona y no como paciente, me devolvió un poco de equilibrio. Regresé a mi habitación antes de que se dieran cuenta. Fingí estar cansada. Pedí no ir a las actividades del día. Rechacé el almuerzo y me quedé en mi rincón, sentada, observando cada detalle del lugar como si fuera un teatro del que ya conocía los movimientos de cada actor. A las 5 de la tarde, sin previo aviso, Karen apareció. Iba vestida con un traje beige de lino, el cabello prolijo, el maquillaje sutil. Parecía una ejecutiva a punto de cerrar un trato. Traía en la mano una bolsa con productos de higiene personal y una caja de té que alguna vez me había gustado. Entró como si nada, como si todo fuera normal. Me saludó con un beso en la mejilla, mirándome apenas, y dejó las cosas sobre la mesa. «Te ves mejor, mamá. Este lugar te está haciendo bien». Me limité a observarla. Sentí una punzada en el pecho, no de dolor, sino de extrañeza. Me costaba reconocerla. Esa no era mi hija. Esa era una mujer que se parecía a ella, que usaba su voz, pero que hablaba como si yo fuera un expediente. «¿Dónde está mi caja?», pregunté sin rodeos. Se detuvo un instante, luego sonrió con una serenidad ensayada. «La tengo en casa. ¿Estás segura? No te preocupes por eso ahora». Su tono era tan tranquilizador como falso. «Quiero verla. Quiero mis papeles. Son míos». Su sonrisa se endureció apenas. «Mamá, no es momento de ponerte nerviosa. El médico dijo que necesitas tranquilidad. No quiero que te alteres». Ese fue el momento exacto en que entendí que no iba a retroceder. Que para ella ya no era yo. Era una responsabilidad a gestionar. Una molestia con nombre y apellido. Una firma que necesitaba silenciar. Esa noche, cuando las luces se apagaron, no dormí. Empecé a reconstruir de memoria cada documento que había guardado en esa caja. Sabía exactamente qué contenía. Mi testamento firmado en 2007. Las escrituras originales del terreno que Emilio y yo habíamos comprado juntos. Mi libreta cívica antigua. La póliza de seguro de vida. Las copias de los títulos de secundaria y terciario de Karen. La carta de Emilio escrita poco antes de morir. Un documento manuscrito donde yo detallaba mis decisiones respecto a mi salud en caso de incapacidad. Todo eso había sido cuidadosamente archivado durante años. Y ahora estaba en manos de alguien que había demostrado que no tenía reparos en utilizar mi confianza como trampolín para ejercer control. Empecé a dudar de todo. ¿Habría falsificado mi firma?
¿Estaría usando alguno de esos documentos para apropiarse de mis bienes? ¿Qué papel estaba jugando Ramiro en todo esto? ¿Y los chicos? ¿Sabían? Al día siguiente, Ernesto me llamó al teléfono comunitario. Me pidió que me mantuviera tranquila. Había contactado a una colega suya, una abogada en Tucumán especializada en derecho de personas mayores. Me dijo que lo primero era verificar si yo figuraba en algún registro de tutela, si existía alguna declaración médica que justificara mi internación sin consentimiento, si Karen había iniciado un trámite de curatela, lo cual requería pericias y una orden judicial. Me explicó que, si no existía tal documento, yo tenía pleno derecho a decidir dónde vivir, y que el centro no podía retenerme contra mi voluntad. Me pidió que recordara cualquier detalle del día de la firma. Le conté que había firmado papeles sin leer, confiando en mi hija. Entonces todo dependerá de si usaron tu firma para fines distintos. No te preocupes, vamos a aclarar esto. Esa tarde, en la merienda, se me acercó una auxiliar nueva, una chica llamada Belén. Era joven, con cabello trenzado y una sonrisa sincera, de esas que no se compran. Me preguntó si quería más azúcar en el té, y yo le dije que no, pero sí quería hacerle una consulta. Bajó la voz y se sentó a mi lado. Le pregunté si podía ayudarme a enviar un correo electrónico. Le expliqué que necesitaba contactar a alguien fuera del horario habitual, que era urgente, que no estaba bien lo que me estaban haciendo. Belén dudó, pero al verme tan firme, accedió. Usamos su teléfono. Enviamos el mensaje a la abogada con los datos del centro, mi número de documento y una solicitud expresa de intervención. Me prometió que borraría todo después. Le agradecí en silencio. No con palabras, sino con la mirada que uno le da a quien se convierte, de pronto, en cómplice de la propia dignidad. Esa misma noche, antes de dormir, tomé una hoja de papel del cuaderno de actividades y escribí una carta a Karen. No para reclamarle, no para pedir explicaciones, sino para dejar en claro que sabía lo que había hecho, que no era una vieja confundida, que no tenía demencia ni episodios de pérdida, que aún recordaba perfectamente la cara de su padre el día que le construyó su primera bicicleta, que aún sentía en los dedos la textura del uniforme escolar que le planchaba cada domingo, que no había olvidado quién era, ni quién había sido, y que lo que más dolía no era el encierro, ni la cama prestada, ni el té insípido de las tardes. Lo que más dolía era su silencio, su forma de mirarme sin verme, de hablarme como si ya no estuviera. Doblé la carta con manos temblorosas y se la entregué a Belén, pidiéndole que se la hiciera llegar la próxima vez que Karen viniera. Me miró con un dejo de compasión y asintió. Durante los días siguientes, el clima cambió. Karen no vino. Llamó al centro para preguntar por mi salud, pero no se comunicó conmigo. La abogada de Ernesto me envió un mensaje a través de Belén. Habían detectado movimientos inusuales en el registro de propiedad. Un intento de traspaso a nombre de una sociedad fantasma, sin mi firma presencial. Había pruebas suficientes para iniciar una acción, pero debían moverse con cuidado. Necesitamos que siga fingiendo que no sabe nada, Nora, me decía el mensaje. Su hija puede cometer un error si cree que tiene todo bajo control. Acepté el consejo. La mujer que había criado a una hija entre sábanas de lino y sacrificios silenciosos, ahora debía actuar como una estratega en terreno hostil. Me mantuve callada, amable, presente, fingiendo torpeza, preguntando por horarios, repitiendo recetas, mientras por dentro tomaba nota de cada palabra, cada gesto, cada omisión. Una tarde de domingo,
recibí una visita inesperada. No fue Karen, fue Ramiro, su esposo. Llegó solo, con una bolsa de medialunas y un gesto incómodo. Dijo que solo quería saber cómo estaba, que Karen estaba estresada, que todo esto la tenía muy mal. No le respondí enseguida. Lo observé. Vi sus manos finas, su reloj caro, su gesto de hombre que no acostumbra a que lo incomoden. Le pregunté directamente si sabía lo que Karen había hecho con mis papeles. Bajó la mirada. Yo no me meto en eso. Es entre ustedes. Le respondí con frialdad. No, Ramiro. Cuando uno calla también actúa. Me pidió que no dramatizara. Que Karen solo quería lo mejor para mí. Le pregunté entonces por qué lo mejor para mí requería firmar documentos sin leer, vivir en una habitación compartida y cederle a ella el control de mi vida. No supo qué contestar. Se levantó, dejó la bolsa sobre la mesa y se fue sin despedirse. Esa noche supe que el muro que nos separaba no era de incomprensión. Era de conveniencia. Ellos habían decidido que ya no era útil, que mi presencia era un obstáculo, que la mejor versión de mí era aquella que se quedaba callada, sentada, tranquila, sin preguntar. Pero lo que no sabían es que debajo de la apariencia de abuela dócil, de mujer invisible, seguía latiendo una voluntad que no se había oxidado con los años. Solo estaba esperando el momento justo para levantarse. Había pasado una semana desde que me internaron en el paraíso, y para entonces ya conocía cada rincón del lugar, como se conoce la celda de una prisión discreta. Sabía en qué momento del día pasaban el carrito del desayuno, qué enfermera dejaba las jeringas demasiado rápido, cuál de las auxiliares fingía una amabilidad que no le salía del alma, y cuál realmente tenía vocación. Aprendí a distinguir los turnos por el sonido de sus pasos en el pasillo y el ritmo de las llaves colgando del cinturón. Me volví una especie de sombra atenta, invisible para quienes preferían no verme, pero con los ojos abiertos en todo momento. No era resignación lo que sentía, sino una preparación silenciosa. No era que me estuviera adaptando, era que me estaba preparando para salir. La abogada que me había asignado Ernesto me pidió mantener la calma y continuar actuando como hasta ahora. Cuanto más tranquila la vean, más confiados estarán. Me escribió en un mensaje que Belén me ayudó a leer en el depósito de ropa limpia. Vamos a movernos con fuerza, pero necesitamos precisión. Me costaba fingir la sumisión, pero entendía que a veces la mejor manera de resistir es no mostrar los dientes hasta el momento justo. Me convertí en una actriz de mi propia vida. Sonreía cuando debía, agradecía el puré aguado, hacía las actividades de manualidades con las psicólogas sin chistar, incluso fingía confundir los días, como si realmente empezara a deslizarme por la pendiente de la demencia que Karen había usado para justificar mi encierro. Pero cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente la lista de documentos, las fechas, las propiedades. Mantenía mi mente afilada como una aguja. No me iba a dejar arrastrar. Una tarde recibí un sobre cerrado que me dejó la trabajadora social. Me dijo que lo había dejado un tal mensajero legal. Dentro había una copia impresa de un poder notarial a nombre de Karen, con mi supuesta firma al pie. La fecha coincidía con el día de mi ingreso. El documento le daba control total sobre mis decisiones médicas, financieras y patrimoniales. No era una fotocopia de algo que yo recordara haber firmado. Y sin embargo, la firma parecía mía. Había algo extraño en la forma en que estaba trazada. Una leve torcedura al final que no era habitual en mí, pero que podría pasar desapercibida. Fue la abogada quien confirmó mis sospechas. Había peritos caligráficos analizando el documento.
Me aseguraron que el trazo tenía inconsistencias y que probablemente había sido falsificado o escaneado desde otro documento anterior. Pero esto va más allá, me dijo en la siguiente carta. No solo queremos demostrar que el poder es inválido. Queremos que usted recupere todo, su libertad, sus bienes y su voz. Esa noche, en el comedor común, mientras fingía interesarme por una novela mexicana en la televisión, escuché a otra residente llorar. Era la señora Elvira, que había recibido la noticia de que su hijo había vendido su casa mientras ella estaba allí. Fue como un eco del futuro que querían imponerme. Me acerqué y la abracé. No soy mujer de muchos gestos físicos, pero su llanto era un espejo del mío. Y en ese momento entendí que lo que nos pasaba no era personal, era estructural. Éramos mujeres mayores a las que ya nadie escuchaba. Nos habían reducido a cuerpos a mantener, no a voces a respetar. Sentí una ira profunda, pero una ira lúcida, que no quemaba sino que empujaba hacia adelante. Y entonces tomé una decisión. Ya no bastaba con esperar que me liberaran. Yo también iba a actuar. Con la ayuda de Belén, elaboramos una lista de cosas que necesitaba. Un número de cuenta nuevo, una copia de mi DNI, una declaración jurada sobre mi estado mental actual, firmada por un médico independiente. La abogada se encargó del resto. En una de las cartas que me envió escondida entre un libro, me explicó que estábamos en condiciones de enviar un pedido formal de revocación del poder a nombre de Karen, seguido por una denuncia penal, si no accedía voluntariamente. Pero antes de mover eso, hay algo más. Decía el mensaje. Necesitamos una prueba de que usted está completamente lúcida. Vamos a grabar una declaración en video. Me pareció arriesgado, pero también sabía que era necesario. Coordinamos con Belén una noche, cuando el turno de la noche era el más permisivo. Grabamos en el depósito, entre cajas de pañales y batas hospitalarias. Hablé mirando a cámara como si fuera un diario íntimo. Relaté todo, desde el momento en que Karen me ofreció llevarme al chequeo hasta la entrega del poder falso. Mencioné fechas, lugares, palabras textuales. Mi voz estaba firme. Mis ojos, serenos. Al terminar, sentí que algo se aflojaba por dentro. Era como si finalmente recuperara un poco de mí. La abogada envió el video junto con la solicitud de revocación a Karen. Según me contó luego, su respuesta fue de absoluto silencio durante 3 días. Luego, finalmente, un correo breve. Hablaré con mi madre cuando esté más tranquila. Esa frase fue suficiente para encender todas las alarmas. No había desmentido nada. No había intentado justificarse. Solo esperaba que me tranquilizara. Como si todo fuera una exageración. Como si yo no tuviera derecho a enojarme. 2 días después, me llamaron a la sala de reuniones del centro. Me sorprendió ver allí al director del establecimiento, un hombre de traje y corbata con expresión preocupada. Me explicó que habían recibido una notificación legal solicitando una auditoría interna sobre los ingresos forzados. Señora Villalba, dijo, ¿usted desea permanecer aquí por voluntad propia? La pregunta era sencilla y monumental. Respiré hondo. No, nunca quise estar aquí. Fui traída sin explicación. Fui engañada. Me pidió que firmara una declaración. Lo hice sin temblar. Supe que ese documento era el principio del fin de mi encierro. Esa misma noche, Karen apareció sin avisar. No estaba sola. La acompañaba un hombre delgado, de mirada penetrante y sonrisa tibia. Su abogado. La reunión fue breve, tensa.
Karen intentó apelar a mi corazón. Hablaba de su preocupación, del miedo que sintió al verme tan vulnerable. Pero su tono era frío, más preocupado por los papeles que por mí. Mamá, todo esto se puede evitar. Podemos arreglarlo en familia. Me miró como si aún pudiera convencerme. Pero ya era tarde. Le respondí con calma. ¿En familia? La familia no interna a sus madres a escondidas. No falsifica firmas. No se roba el pasado en una caja. El abogado intervino, nervioso. Quizá lo mejor sea que todos nos tomemos un tiempo para pensar. Asentí. Yo ya pensé suficiente, y no tengo intención de pasar un día más en este lugar. Cuando se fueron, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, sabía que todo se estaba moviendo. Por otro, me dolía la distancia irreversible entre Karen y yo. No podía comprender cómo una hija a la que había dado todo podía actuar con semejante frialdad. Pero también entendía que hay decisiones que nos marcan para siempre. Y ella había tomado la suya. El día que me dieron el alta fue silencioso. Ninguna ceremonia. Ninguna disculpa oficial. Solo una hoja firmada, un bolso con mis cosas, y Belén llorando en la puerta mientras me despedía. Gracias por todo, le dije. Fuiste más hija que muchas hijas. Me abrazó fuerte. Usted me enseñó que la dignidad no se entrega, se defiende. Salí por la puerta con la cabeza en alto. Afuera me esperaba un auto con vidrios polarizados. Dentro estaba la abogada, con una carpeta sobre las piernas y una sonrisa cansada. «Vamos a casa», dijo. «La suya. Y después, vamos por justicia». La sensación de volver a entrar a mi propia casa fue extraña, como si cruzara el umbral de un lugar que me pertenecía, y al mismo tiempo me resultaba ajeno. El portón crujió al abrirse. La llave, que me devolvieron recién ese día, hizo resistencia antes de ceder, y el olor del interior, una mezcla de madera envejecida y encierro, me golpeó con la fuerza de un recuerdo no invitado. Todo estaba tal como lo había dejado, pero con pequeños detalles fuera de lugar. El mantel no era el mío. En la repisa faltaban 2 fotografías, y la caja con mis documentos. Mi caja, mi archivo, mi historia, no estaba sobre la cómoda, donde siempre había estado. Caminé lentamente por las habitaciones, tocando con la yema de los dedos los bordes de los muebles, como si necesitara confirmar su existencia, su materialidad. Me sentía extrañamente extranjera en el espacio donde había pasado los últimos 40 años de mi vida, donde crié a mi hija, donde enterré a mi esposo, donde cada rincón tenía un eco de lo que fui. Sentí una punzada de rabia al notar que mi intimidad había sido invadida, revisada, reinterpretada por manos que ya no respetaban mi voluntad. Me senté en la cocina, en la misma silla de madera con asiento trenzado que usaba desde que Karen era niña, y cerré los ojos por un instante, intentando recuperar el sentido de pertenencia. No bastaba con volver. Había que recuperar lo perdido. Todo lo perdido. Esa misma tarde, la abogada y yo revisamos los documentos recuperados. Algunos habían sido escaneados y alterados. Otros estaban incompletos. El testamento había sido sustituido por una versión actualizada, en la que, milagrosamente, mi letra parecía torpe, forzada, con errores ortográficos que jamás habría cometido. En esa nueva versión, Karen figuraba como única heredera universal, y se mencionaba explícitamente que, por razones de salud y dependencia emocional, deseaba que ella manejara todos mis asuntos. Firmado, supuestamente, por mí. Firmado por una sombra. La abogada,
Luciana se llamaba, y tenía la voz seca y decidida de quienes han visto muchas injusticias. Me aseguró que ese documento no resistiría ni la más superficial auditoría. Ya se había iniciado una demanda por falsificación y abuso de confianza, y ahora comenzaba la etapa más tensa, la confrontación abierta. Al día siguiente recibí una carta de Karen. No un correo, no una llamada. Una carta manuscrita, entregada por un mensajero particular. El sobre tenía mi nombre, sin título, solo mamá. Dentro una sola hoja, escrita con la caligrafía que reconocía de sus años escolares. Decía: «No entiendo por qué estás haciendo esto. Todo fue para protegerte. Te cuidé como pude. No sé quién te llena la cabeza ahora, pero estás equivocada. Podemos hablar, arreglar esto. No quiero llegar a extremos. Karen». No había firma. No había disculpa. Solo un reclamo encubierto. Un reproche disfrazado de preocupación. Me quedé mirando esas palabras durante largos minutos, hasta que la tinta dejó de tener sentido, y lo único que vi fue la ausencia de verdad. Esa noche no dormí. Releí mis propios escritos, mis notas antiguas, los diarios que había comenzado a escribir en los últimos años, como una forma de registrar mi paso silencioso por los días. En una entrada, fechada 5 años atrás, había escrito: «A veces siento que me diluyo, que soy solo una referencia para otros, que ya no tengo voz». Me conmovió esa frase, porque entonces aún no sabía hasta qué punto esa dilución podía volverse concreta. Ya no quería ser referencia. Quería ser persona, sujeto, protagonista de mi propia historia. El siguiente paso fue inevitable. La abogada preparó una solicitud judicial para bloquear cualquier operación inmobiliaria relacionada con mis propiedades. También emitió una orden preventiva para que Karen no pudiera acceder a mis cuentas sin supervisión. La reacción no tardó en llegar. 3 días después, recibí una notificación formal. Karen me demandaba por difamación, maltrato psicológico y abandono emocional. Leí las palabras una por una, sin comprender del todo. ¿Abandono? ¿Yo? Después de haberla criado sola, de haber vendido las alianzas de boda para pagar su primer semestre en la facultad, de haber pasado noches enteras cosiendo uniformes para el colegio privado que insistió en querer. ¿Difamación? ¿Por contar mi verdad? La abogada me dijo que no me preocupara, que la demanda era una táctica para intimidar, para ganar tiempo. Pero el golpe estaba dado. El conflicto había alcanzado su punto más expuesto. Ya no había retorno. Karen vino a casa el lunes siguiente. No tocó la puerta. Usó su copia de la llave, que jamás había devuelto. La encontré en el living, de pie, observando las fotos familiares. Estaba delgada, o tal vez solo más rígida. Su ropa impecable. Su expresión fría. No tenía intención de que llegáramos a esto, dijo sin mirarme. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé en silencio. «Lo hiciste», respondí. «Decidiste por mí. Me sacaste de mi casa. Usaste mis documentos. No hay manera de disfrazar eso». Se dio vuelta. En sus ojos había algo parecido al cansancio. «¿Qué querías que hiciera? Estás mayor. Te confundías. No tenías control. Era peligroso». «¿Peligroso para quién?», pregunté. «¿Para mí o para vos?». Se hizo un silencio denso. La tensión era un tercer cuerpo en la sala. Karen dio un paso hacia mí. «¿Por qué todo este circo legal? ¿Podías haber hablado conmigo?» «¿Hablar con alguien que falsifica mi firma?», le dije.
¿Que me encierra sin aviso? No, Karen. Vos perdiste ese privilegio. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Me dejó un sobre la mesa. Esto es mi propuesta, para que no terminemos destruyéndonos. Cuando se fue, abrí el sobre. Era una oferta de acuerdo extrajudicial. Renunciaba a mis propiedades a cambio de una pensión mensual para cubrir mis gastos de vejez. El tono era neutro, como si yo fuera una carga a gestionar. No había una sola línea que reconociera error, dolor, vínculo. Era un contrato. Seco. Frío. Final. No respondí. No hacía falta. El día siguiente se presentó ante el juez la solicitud formal de investigación por falsificación, además del pedido de inhabilitación del poder notarial. La prensa local empezó a husmear. Una periodista joven, de esas que buscan historias humanas, se acercó. Luciana me preguntó si quería contar mi versión. Dudé, pero luego acepté. Dije lo justo. Conté que muchas mujeres mayores son silenciadas, etiquetadas como confundidas, solo porque no encajan en el ritmo de una sociedad que idolatra la juventud. Que no estaba sola. Que no era la única. Y que no iba a callar más. La entrevista fue publicada con el título La madre que recuperó su voz. Una historia de encierro y libertad legal. La reacción fue inmediata. Me llegaron cartas, mensajes, incluso visitas de mujeres que compartían historias parecidas. Algunas habían sido internadas sin aviso. Otras habían sido despojadas de sus bienes por nietos o yernos con buenas intenciones. Todas coincidían en una frase que me estremeció. No pensé que me pasaría a mí. Porque nadie piensa que la persona a la que le diste la vida puede quitarte la tuya por dentro. Nadie imagina que el amor puede volverse argumento legal. Karen envió un nuevo mensaje. Esta vez, sin carta, solo un audio. Estás destruyendo nuestra familia, mamá. ¿Eso querés? ¿Terminar sola? Lo escuché una sola vez. Y luego lo borré. Porque entendí que lo que estaba destruyendo no era la familia. Era la mentira, el abuso, la hipocresía. La familia no se destruye con la verdad. Se limpia, se depura. Se vuelve más pequeña, quizás, pero más honesta. Esa noche escribí mi verdadero testamento. Uno nuevo. Con la ayuda de Luciana detallé cada decisión. Doné parte de mis bienes a una fundación que protege los derechos de adultos mayores. Otra parte quedó en fideicomiso para quienes me ayudaron cuando no tenía nada. Belén, la auxiliar. Ernesto, que me creyó cuando nadie más lo hizo. Y sí, dejé una carta para Karen. No una herencia, una carta. En ella escribí: Te crié con todo lo que tenía. Te amé sin reservas, pero también te enseñé a elegir. Elegiste silenciarme, y hoy yo elijo hablar. Había comenzado la segunda escalada, y ya no había vuelta atrás. El día de la audiencia llegó con una lluvia mansa que parecía más una advertencia que una bendición. Era una de esas mañanas grises donde el cielo pesa sobre los hombros y el mundo entero se siente como si estuviera a punto de dar un suspiro contenido. Me levanté temprano, no porque no pudiera dormir, sino porque no quería hacerlo. Quería estar consciente, presente, alerta. Me puse la ropa que había elegido con cuidado la noche anterior. Una blusa blanca con cuello de encaje, un saquito celeste que bordé yo misma en los años en que el silencio llenaba mis tardes, y una falda azul oscuro que usaba para ocasiones formales. No era un atuendo elegante,
pero era mío, lleno de significado, de historia, de identidad. Me peiné despacio, recogí mi cabello en un rodete firme, me puse los aros de perlas que Emilio me regaló en nuestro último aniversario y me miré en el espejo. Vi una mujer mayor, sí, pero no una víctima. Vi una testigo, una sobreviviente, una madre que había sido empujada al borde y que, en lugar de caer, había plantado bandera. Luciana pasó a buscarme a las 9 en punto. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo y el gesto tenso de quien ha repasado los argumentos más de 1000 veces en la cabeza. Me saludó con una sonrisa apenas visible y un ¿lista? Yo asentí sin decir palabra. El camino al juzgado fue breve, pero cada semáforo parecía alargar el trayecto. No hablamos. No hacía falta. Lo que se tenía que decir ya estaba dicho. Al llegar, los pasillos del edificio judicial estaban más concurridos de lo que esperaba. Gente entrando y saliendo, abogados revisando carpetas, funcionarios con prisa contenida. Me sentí pequeña por un instante, como si mi caso fuera una gota más en el mar de trámites y conflictos de los demás. Pero luego recordé que para mí, esta gota era el océano. Era mi vida. La sala de audiencias era sobria, con paredes beige y bancos de madera que crujían al menor movimiento. Al entrar, vi a Karen sentada al fondo, con su abogado al lado. Iba vestida de negro, como si se tratara de un funeral. Me miró apenas, con una mezcla de incomodidad y desafío. Su postura era rígida, sus labios apretados. No había rastro de la niña que lloraba cuando le sacaban una muela, ni de la adolescente que me pedía ayuda con las matemáticas, ni de la mujer que me abrazó cuando nació su primer hijo. Había una extraña, distante, enfundada en un discurso que ya no reconocía. Luciana me hizo sentar en la primera fila. Me explicó que el juez era de trato severo, pero justo, que debíamos hablar con claridad, sin adornos, que el testimonio debía ser honesto, directo. Yo asentí de nuevo. Sabía cómo hablar. Siempre supe. Solo que hacía años que nadie me preguntaba nada. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de rostro curtido y gesto adusto. Nos hizo sentar. Leyó el expediente en voz baja. Pasó las hojas una a una como quien hojea una historia que ya sabe cómo termina, pero no deja de leer por respeto. Luego, con voz grave, preguntó: ¿La señora Nora Villalba se encuentra presente? Me puse de pie. Aquí estoy, señor juez. ¿Está en condiciones de declarar por su cuenta, sin asistencia legal directa? Sí, señor. Estoy lúcida. Estoy en pleno uso de mis facultades. Y tengo mucho que decir. El juez asintió. Entonces, comencemos. Luciana me acompañó hasta el estrado. Me ayudó a colocarme frente al micrófono. El juez me pidió que relatara los hechos desde mi perspectiva. Respiré hondo y comencé. Hablé de la tarde en que me sentí mareada, de cómo Karen me llevó al supuesto chequeo, de cómo firmé papeles sin entender del todo, confiando ciegamente. Conté con detalle los días en el paraíso, el olor del desinfectante, la señora que gritaba por la noche, la caja de mis documentos desaparecida, la impotencia de no tener acceso a mi teléfono, mi identidad convertida en un expediente. Expliqué cómo supe que algo estaba mal, cómo contacté a Ernesto, cómo conocí a Luciana, cómo descubrimos la falsificación. Hablé de la visita de Ramiro, de la propuesta indecente que me dejaron en la mesa del comedor, del acuerdo que pretendía comprar mi silencio con una pensión miserable. Cada palabra era una costura cerrando una herida. Cada frase,
un ladrillo reconstruyendo la casa de mi voz. Al terminar, el juez me miró largo rato. ¿Tiene algo más que agregar, señora Villalba? Lo pensé un segundo. Sí, que la edad no es un crimen, y la memoria, cuando es justa, tampoco. Me senté. Karen no quiso declarar. Su abogado tomó la palabra. Habló de estrés, de preocupación, de decisiones difíciles. Justificó el accionar de Karen como un intento por protegerme. Habló de mis episodios de confusión sin aportar pruebas, de mi supuesta fragilidad mental, sin documentos médicos recientes. Luciana refutó cada punto con precisión quirúrgica. Presentó el video, las pericias caligráficas, las pruebas bancarias, el testamento anterior. Mostró el registro de entrada al centro, donde Karen firmaba como familiar responsable, sin autoridad legal. Cada evidencia era un golpe seco en la mesa. El abogado de Karen intentó objetar. El juez lo calló. El ambiente era tenso, cargado, pero no violento. Era el tipo de silencio que precede a la verdad. Al final de la audiencia, el juez pidió unos minutos para deliberar. Salimos al pasillo. Luciana me ofreció agua. La rechacé. Me senté en el banco de madera, respirando despacio. Karen salió detrás, pasó junto a mí sin detenerse. Por un momento pensé que diría algo. No lo hizo. Se fue al fondo del pasillo y se quedó mirando por la ventana. Parecía perdida. O tal vez solo arrepentida de haber sido descubierta. 20 minutos después, volvimos a entrar. El juez leyó el fallo en voz alta. Declaró inválido el poder notarial presentado por Karen. Confirmó la falsificación de documentos. Ordenó la restitución inmediata de todos mis bienes y la anulación de cualquier trámite hecho en mi nombre sin autorización directa. Sugirió iniciar una causa penal por abuso de confianza y coacción agravada. El tono del juez era seco, sin dramatismos, pero cada palabra suya era justicia. Este tribunal reconoce el derecho de la señora Nora Villalba a decidir sobre su vida, su patrimonio y su dignidad. Nadie, por muy cercano que sea, tiene derecho a usurpar su voluntad. Me temblaron las manos. No por miedo, por alivio. Al salir del juzgado, el cielo seguía gris, pero la lluvia había cesado. Luciana me abrazó. «Lo hicimos», dijo. «Lo hiciste vos», respondí. Caminamos en silencio hacia el auto. Antes de subir, me detuve un momento. Miré hacia atrás, hacia el edificio, hacia la sala donde había vuelto a ser yo. No una paciente, no una madre confundida, no una carga. Yo. Esa noche, de regreso en casa, me preparé un té con cáscaras de naranja, como hacía cuando Emilio vivía. Me senté en la cocina, abrí el cuaderno donde escribía desde que salí del centro y añadí una entrada más. Hoy recuperé algo más que una casa. Recuperé mi nombre. Afuera, el mundo seguía girando. Adentro, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. Han pasado 3 meses desde aquel día en que el juez pronunció las palabras que sellaron no solo una resolución legal, sino también una etapa entera de mi vida. Desde entonces, el tiempo ha adquirido una textura distinta, más densa, más silenciosa, como si cada minuto pesara el doble, y al mismo tiempo se dejara habitar con más calma. No ha sido fácil volver del todo. Las cicatrices no siempre están a la vista, y hay días en que me descubro con la mano apoyada en la tapa de la caja marrón, como si esperara oír su corazón latiendo. La caja está de nuevo en su lugar, sobre la cómoda del dormitorio.
y contiene los mismos documentos de siempre. Pero algo ha cambiado. Ya no es un símbolo de lo que debía guardar, sino de lo que ya no estoy dispuesta a perder. A veces la abro sin razón, solo para tocar el papel, para ver mi nombre, para confirmar que existo no solo en los recuerdos, sino en los registros, en las decisiones, en la voluntad escrita con mi propia letra. Recuperar mis bienes fue un triunfo, sí, pero no fue el mayor. Lo que verdaderamente me devolvieron fue la capacidad de decidir sobre mí misma, de volver a tener la última palabra sobre mi cuerpo, mi casa, mis días. Karen no ha vuelto a llamarme. No la he buscado tampoco. No por orgullo, sino por respeto a lo que quedó en evidencia, que los vínculos no se sostienen solo por la sangre. Se sostienen por la verdad, la confianza, la lealtad en los pequeños gestos. Y cuando esos cimientos se quiebran, intentar volver es caminar sobre vidrios. A veces pienso en ella, en cómo se justificó, en cómo evitó mirarme a los ojos durante la audiencia. Me pregunto si alguna vez entenderá la profundidad de lo que hizo. Me pregunto si sus hijos, mis nietos, algún día querrán saber mi versión. No tengo respuestas. Solo tengo el consuelo de saber que, cuando llegue ese momento, si llega, tendré palabras limpias para ofrecer, sin rencor, sin revancha. Solo la verdad. Luciana aún me visita una vez por semana. Nos tomamos un café en la galería, hablamos poco de leyes y mucho de la vida. Me cuenta de sus casos. Yo le hablo de mis costuras, de las plantas que empiezan a florecer en el jardín, de los vecinos que se sorprenden al verme caminando de nuevo con paso firme. A veces llega también Belén. En sus días libres, me trae medialunas del centro y noticias de las residentes, algunas de las cuales ahora están siendo revisadas por nuevas auditorías. Me dice que mi caso generó un revuelo, que hay protocolos que se están modificando, formularios que ya no se firman con la misma ligereza. Me agradece, pero yo no sé cómo recibir ese agradecimiento. Porque lo hice por mí. Por el miedo de desaparecer. Por el derecho a seguir siendo. He vuelto a escribir. No solo en mi cuaderno, sino en hojas sueltas que guardo en un archivador nuevo, con fechas y títulos. Historias de otras mujeres, inspiradas en las que conocí, en las cartas que me llegan de desconocidas que dicen que leer mi entrevista en el periódico les dio fuerza para hablar. Algunas tienen hijas que las respetan. Otras, como yo, tuvieron que aprender a decir no cuando ya parecía tarde. He empezado a escribir sus historias, no como justicia, sino como homenaje. Porque si algo aprendí, es que el silencio también es una forma de muerte. Y que toda vida merece ser narrada por su propia voz. Hay mañanas en que me despierto con una tristeza suave, como una niebla que tarda en disiparse. No me asusta. La reconozco. Es el duelo por una maternidad que creí inquebrantable. Es el peso de saber que una parte de lo que fui ya no volverá. Pero también es la certeza de que aún estoy, que sigo, que puedo. Me levanto, me sirvo el mate, barro el patio con movimientos lentos pero seguros, y cuando me siento en la galería a observar cómo el sol se posa sobre las macetas, siento algo parecido a la paz. No la paz ingenua de quien cree que todo estará bien, sino la paz madura de quien ha pasado por el fuego y aún conserva su forma. Algunos domingos voy a la iglesia. No por devoción, sino por costumbre. Me siento en el mismo banco de siempre, escucho las palabras del sacerdote y observo a la gente. Hay rostros nuevos, otros que han envejecido junto conmigo. Algunos me saludan con una mezcla de respeto y curiosidad. «Usted es la señora de la nota», dicen. Yo sonrío.
No por vanidad, sino porque me emociona que me reconozcan no como un número de expediente, sino como una historia. Una que se atrevió a contarse. Esta semana recibiré la visita de una asistente social del gobierno. Quieren entrevistarme para incluir mi testimonio en una campaña de sensibilización sobre los derechos de los adultos mayores. Me han pedido que no omita detalles, que sea clara, que hable desde mi experiencia. Les dije que lo haría, que hablaré sin adornos, que contaré lo que se siente ser reducida a un diagnóstico que no existe, a una firma que no diste, a una hija que ya no te llama mamá, que no buscaré culpables. Solo quiero dejar constancia para que no vuelva a pasar, para que otras mujeres como yo, cuando empiecen a sentir que el mundo se les vuelve opaco, sepan que aún tienen voz, que aún tienen cuerpo, que aún tienen elección. Antes de irse, Luciana me dejó un sobre. Dentro había una copia del fallo judicial, una nota manuscrita que decía: «No todas las victorias hacen ruido. La tuya se escucha en otras casas ahora». Lo guardé en mi caja, junto a la carta de Emilio, al primer dibujo que Karen me hizo en la escuela, y a un pequeño trozo de tela bordada que rescaté de mi tiempo en el paraíso. Porque incluso de los lugares donde nos quisieron calladas, se puede traer algo valioso. Un testigo, un recuerdo, una advertencia. La vida sigue. No es perfecta, no es como antes, pero es mía. Y eso basta. Eso, al fin y al cabo, es lo único que siempre quise.